Siempre que hay una Santa Cena es un día de oportunidad, porque a través de algo que podemos ver, tocar, inclusive comemos y tomamos, podemos recordar lo bueno y grande que es Dios para con nosotros. Así que invito a todos a que hagamos planes de participar de la Santa Cena. No importa si es la primera vez que venís a una iglesia, en nuestra iglesia la Santa Cena está abierta para todos, aunque no seas miembro de iglesia, porque en realidad en la Santa Cena lo que estamos diciendo es que necesitamos de Cristo y queremos aceptarlo como Salvador de nuestras vidas. Aquel que ya conoce es como renovar esa entrega que en algún momento de la vida ya hizo con el Señor. Por eso, además de comer el pan y tomar el jugo que está ahí tapado por los manteles, antes de hacer eso, vamos a practicar algo que Cristo hizo con los discípulos la noche que Él instituyó lo que hoy conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena. Había una costumbre en la época de Jesús que tenía que ver con cómo era el mundo en aquella época, ¿no? La gente andaba en sandalias, no había asfalto como hoy tenemos, y cuando uno iba de visita a algún lugar, el siervo de la casa traía una palangana con agua y en un acto de bienvenida, que servía también como para lavar los pies, refrescar a la persona que venía quizás de una larga caminata, le lavaba los pies como un símbolo de bienvenida. Entonces aquella noche Cristo le lavó los pies a los discípulos, pero ya queda como un acto o como un rito, lo llamamos el rito de la humildad, que recuerda dos cosas: el espíritu cristiano que debemos cultivar, que es un espíritu de humildad, un espíritu de servicio, porque imagínense, el Rey del universo postrado frente a la criatura, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados al revés, somos nosotros los que nos postramos delante de ¿quién? Delante de Dios, delante del Rey del universo. Pero en la Santa Cena fue al revés, Cristo se postró delante de sus discípulos, mostrándoles el espíritu que tenemos que cultivar, que es un espíritu de servicio, pero también le mostró algo más, porque Cristo le limpió los pies a todos, inclusive a Judas, que ya lo había vendido por 30 piezas de plata, ¿no? Inclusive hay perdón para vos si lo aceptás. Entonces, cuando nos lavamos los pies, que es un simbolismo, pero es mostrar que queremos tener el espíritu de Cristo, un espíritu humilde, de servicio y un espíritu de perdón también, ¿no? No importa lo que haya sucedido entre nosotros, la idea es perdonarnos. Y después tenemos otra fiesta espiritual a la tarde con el bautismo, que está muy relacionado con lo que vamos a hacer ahora. 2 personas van a entregarle la vida a Cristo a través del bautismo en esta tarde, así que esperamos a todos para acompañarlos. Los tenemos aquí presentes, a Matilde, a Javier. Acompañemos en este momento tan lindo en la experiencia espiritual de ambos para acompañar y disfrutar juntos lo que es el poder de Dios en la vida de los seres humanos. Pero me gustaría en esta mañana, antes de participar del rito de la humildad, lavándonos los pies y luego del recordativo de los emblemas de la muerte de Cristo, poder reflexionar un poquito. Vieron que Dios siempre utilizó estas ideas de recordativos, de cosas que marquen la vida de las personas. La humanidad está llena de hitos que marcaron un antes y un después en la vida humana. Por ejemplo, en el año 3500 a.C. se fecha aproximadamente la invención de la rueda. Y hasta el día de hoy usamos las ruedas, ¿no?, que facilitan
mucho, ¿no? Los autos tienen ruedas, las carretillas tienen ruedas, los cochecitos de los bebés tienen ruedas, facilitan el transporte. Es un invento que marcó un antes y un después en la vida de los seres humanos, la cambió. Otro hito, podríamos marcar mucho, yo elegí algunos, por ejemplo, es la invención de la imprenta. Se toma como una fecha que es cuando sale el primer libro, en el año 1455, y el primer libro que se imprime es la Biblia. Y eso, unido a la Reforma Protestante en el año 1517, cambia la historia de la humanidad. Pone en la mano de la gente algo que antes no tenía, un libro para poder leer, pero ya no tenías que ser una persona sumamente rica, como por ejemplo, ¿se acuerdan el eunuco que se llevaba un rollo del libro de Isaías? Tenías que tener mucha plata para poder haber comprado un rollo del libro de Isaías. Ahora, y nosotros tenemos, ¿no? Todos tenemos un libro, en este caso es la Biblia, hasta tenemos muchos libros, ¿dónde? En el celular, ¿no? Son cosas que han cambiado radicalmente la historia de la humanidad. Yo puse aquí la Internet, ¿no? En el año 1966 comienza a funcionar la Internet, no en forma masiva, pero a partir de ahí cambia la historia de la humanidad. A tal punto que cuando una familia sale de vacaciones, los hijos ¿qué preguntan? ¿Hay wifi donde vamos? Porque no conciben la vida sin Internet. Hay cosas en la historia que cambian radicalmente la forma en que se vive, ¿no? Yo puse más cerca de nosotros el COVID. Vieron que parece que fue hace un siglo, ¿no? Todo es antes o después del COVID. Son eventos que cambian nuestra percepción de la realidad, que cambian nuestra forma de vida. Según la Biblia, y según también uno lo puede ver en la vida humana, hay un evento que cambia para siempre la historia humana. Si vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y creo que todos vamos a coincidir, porque no solamente los creyentes, sino la humanidad entera se divide en antes y después de Cristo. Si algo ha cambiado la historia de la humanidad es el nacimiento de Jesús. Dios ya tenía planificado en su mente con anterioridad, por eso la Biblia dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Él tenía especificado cuándo iba a irrumpir la historia humana para comenzar un verdadero cambio. Por eso, cuando Cristo viene a nacer, ocurren cosas interesantes. No sé si ustedes se pusieron a pensar por qué es tan dramático la historia del nacimiento de Cristo. Cuando Cristo nace en este mundo, todo el mundo conocido de la época, ¿no? Estaba unido por el mismo idioma y estaba unido bajo el mismo liderazgo del Imperio Romano. No existía la Internet, no existían los aviones como hay hoy en día, ¿no? Pero el nacimiento de Cristo de alguna manera tiende a unir todo el mundo conocido. ¿Por qué? Porque viene gente de muy lejos a ver su nacimiento. Y de los estratos más bajos de la sociedad también van a ver el nacimiento de Jesús. Porque los pastores, que hoy nosotros lo vemos como algo lindo, era lo más bajo que alguien podía aspirar de trabajo. Pero fueron ellos, con los encumbrados reyes que venían del Oriente, o magos que venían del Oriente, los que fueron a recibir a Cristo en ese pesebre. ¿Por qué? Porque ese nacimiento estaba
anunciando el cambio dramático que iba a haber en la historia de la humanidad. Dios con nosotros. Por eso uno de los nombres que se le da a Cristo es Emmanuel. Hoy nosotros estamos en el mes donde recordamos el nacimiento de Cristo, y aunque sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre, es bueno recordar el nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús marca un antes y un después. Y no debería marcarlo solo en la historia de la humanidad para fechar cosas. El nacimiento de Cristo debería marcar un antes y un después en nuestra vida. No tendríamos que pasar a la ligera la historia del nacimiento de Cristo. Y así como recordamos varios eventos que marcaron un antes y un después, el enemigo de Dios sabe los efectos que producen estos hitos en la historia de la humanidad, cómo influyen. Y el nacimiento de Cristo tiene una gran influencia en la historia de la humanidad. Unas cosas las estamos recordando ahora que ha vivo a vos, pero si vos te pusieras a pensar todas las implicancias que tienen en la vida del ser humano el nacimiento de Cristo. En el año 1914 estaba la Primera Guerra Mundial y la noche de Navidad, entre las trincheras de los soldados alemanes y de los soldados británicos, se hizo un alto. ¿Por qué? Porque querían festejar Navidad y compartieron comida, regalos y hasta un partido de fútbol. ¿Todo por qué? Por el nacimiento de Cristo. Fíjense el efecto que puede tener en la vida del ser humano el recordar que Dios nació en esta tierra, que Dios vivió entre nosotros, Emmanuel. Satanás sabe eso, por eso nos enrosca a nosotros en la mente con discusiones vanas. No es la fecha, no se te ocurra poner un arbolito de Navidad porque sos pagano, y comenzamos, ¿no? Y en vez de recordar lo que cambió la historia de la humanidad, nos enrosca en peleas innecesarias. En vez de recordar, aunque sabemos que no es la fecha, que un día Dios nació entre nosotros con el objetivo de salvar al mundo. Hitos que cambian la historia de la humanidad. El recordar en este mes el nacimiento de Jesús, ¿qué te produce? Quizás podemos estar leyendo la palabra, podemos estar viniendo a la iglesia, pero quizás uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad está produciendo lo contrario que debería producir en tu vida. Ojalá que en este mes, ¿no? Se junta con el fin de año, vieron que los seres humanos tenemos eso. Queremos que venga el año nuevo, no sabemos para qué, porque todo sigue igual, pero vieron, queremos cerrar una etapa, porque somos de los hitos, y es parte de la psicología humana. Pero a veces ensuciamos lo que puede ser algo bueno con ideas contrarias, y entonces en vez de recordar a Jesús, estamos viendo a ver qué hace el hermano de iglesia, si puso o no el arbolito, si festejó o no festejó. Qué hermosa oportunidad es poder recordar en este mes que un día la historia del mundo cambió porque Cristo vino a vivir entre nosotros. Y en este mes puede ser un mes donde Cristo pueda cambiar para siempre la historia de tu vida. Así como un día nació en el pesebre, Cristo podría nacer hoy en tu corazón y cambiar tu vida para siempre. Pero saben, yo estaba pensando en estos días, y justamente porque lo que nos toca ahora es recordar a través de la Santa Cena la muerte de Cristo, ¿no? Pensé, el ser humano siempre piensa que el nacimiento de Cristo es el gran hito. Por eso es antes y después de Cristo,
pensando en el nacimiento de Jesús. Pero miren, busquemos Daniel capítulo 9, versículo 26. Dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No vamos a hablar hoy de profecía, pero así como en el libro de Gálatas leímos que había un momento dado de la historia que Dios dijo: este es el momento justo para que mi hijo nazca. También la Biblia dice que hay un momento profético justo para que Cristo muera. Estaba anunciado en la profecía con precisión matemática cuándo Cristo iba a morir. ¿Por qué? Porque era el hito más importante que iba a ocurrir en la historia de la humanidad. Todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de Cristo fue milagroso, fue poderoso, fue glorioso, mostró un poder que pocas veces la historia de la humanidad recuerda, porque en ese momento en la cruz, que ya estaba anunciado por el profeta Daniel, ocurrió lo más importante en la historia de la humanidad, y sin exagerar, ocurrió lo más importante en la historia del universo. Cristo estaba declarando en la cruz del Calvario a Satanás un enemigo vencido. Dice la Biblia, no vamos a buscar todos los versículos, yo anoté varios, pero no vamos a leer todos. Tenemos Isaías 53, el Salmo 22, en Mateo 27 se cuentan varias cosas que ocurrieron alrededor de la muerte de Cristo. Cuando Cristo es subido a la cruz, dice que en un momento oscuridad rodeó la cruz de Cristo, el Gólgota fue cubierto de oscuridad durante 3 horas. De una manera para tapar lo que estaba pasando en ese momento, y Cristo tenía que pasar solo, sin la presencia visible de su Padre, luchar esa lucha última en contra del mal. Ahí ocurre lo que hace algún tiempo charlamos juntos cuando Cristo exclamó: Padre, ¿por qué me desamparaste? ¿No? Quizás uno de los puntos cúlmines de la lucha entre el bien y el mal, lo que el mal produce en el corazón humano, el desamparo. Y Cristo estaba sufriendo por todos nosotros eso. Pero dice la inspiración que cuando Cristo muere, lo último que dice es: consumado es. Y en ese momento, esa oscuridad tiende a disiparse, se lo ve a Cristo en el Calvario y un rayo de luz ilumina su rostro, glorificándolo, y muere. Y en ese mismo instante, cuando Cristo muere, cuenta la Biblia que en el templo, que estaba por darse el sacrificio de la tarde, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, donde nadie podía entrar en el lugar santísimo porque allí se manifestaba la presencia de Dios, ese velo sin mano humana se rasga en 2, de arriba hacia abajo, para mostrar que no era mano humana. Y en ese instante, el cordero que estaba listo para ser sacrificado se escapa. En ese instante, cuando Cristo grita: consumado es, hay un temblor en la tierra, tumbas se abren y gente resucita, atestiguando del poder de Dios. En pocas horas, la humanidad es testigo de hechos sobrenaturales, conmovedores, que van desde el dolor más profundo hasta la alegría más grande, donde Dios muestra su poder de una forma totalmente poderosa y sobrenatural. Cristo muere, pero gente resucita.
Cristo muere, pero un rayo de luz alumbra su rostro, mostrando la gloria de Dios en su Hijo que está muriendo. Porque en la muerte había victoria. Porque en la muerte del Hijo de Dios había la gloria de la salvación del universo entero. Hasta ese momento, hasta el momento último de la muerte de Cristo, pendía de un hilo la historia del universo. ¿Por qué? Porque si Cristo no vencía en la cruz, el pecado se iba a perpetuar. Difícil es imaginar qué hubiera pasado si Cristo no hubiera vencido en la cruz. No solamente el mundo tenía que estar pendiente, cuando en realidad el mundo no estaba pendiente. Los que más pendientes estaban eran los ángeles y los mundos no caídos, mirando qué estaba pasando aquella tarde en el Monte Calvario. El destino eterno del universo estaba en juego. Era el verdadero día más importante de la historia. Los ángeles querían ir a ayudar a Cristo, pero el Padre los retenía diciendo, Él tiene que pasar solo. ¿Se imaginan ese momento? Esa lucha que había en el cielo, los ángeles dolidos por lo que veía, lo que estaba pasando Cristo. Queremos ir a ayudarle y el Padre diciendo no, Él lo tiene que pasar solo. Momentos de tensión. Pero en esos momentos de tensión, Cristo luchando con lo que sentía, luchando lo que le pasaba, ya un ratito antes había gritado, ¿por qué me abandonaste? Llega el momento más importante de la historia de la humanidad. Cristo exclama, consumado es. Todo terminó. Ya está. Todo se acabó. Nosotros vamos a recordar en esta mañana ese momento glorioso de la cruz, cuando Cristo exclamó, consumado es. Cuando hoy comas el pan, bebas parte del jugo, sería bueno que trates de espaciar tu mente en lo que pasó en ese momento, que es el momento más importante de la historia de la humanidad. Cristo declara a Satanás un enemigo vencido. Hoy nosotros, 2000 años después, seguimos viviendo en pecado, pero sabemos que Satanás, si nosotros buscamos a Dios, si hacemos de Cristo nuestro mejor amigo, si lo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Satanás deja de tener dominio en nuestra vida. Tenemos la perspectiva que en muy poco tiempo, cuando Cristo venga, va a hacer desaparecer en forma definitiva el pecado. Pero ya tenemos la garantía de la cruz que Cristo venció. Toda la humanidad que había vivido antes de la cruz tenía que esperar que Cristo pasara por la cruz para saber si realmente había o no salvación. Todos los que nacemos después de la cruz tenemos una garantía, porque cada vez que miramos a la cruz es la garantía de que podemos ser vencedores, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Decíamos que el nacimiento de Cristo frenó por lo menos durante unas horas una guerra. Lo que había pasado allí en el año 1914. Pero el hito más importante en la historia de la humanidad, ¿qué efecto puede tener en la vida del ser humano?
En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis impusieron sobre muchos, especialmente judíos, los campos de concentración, Viktor Frankl cuenta en su libro lo que le tocó pasar a él siendo parte de un campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Él tuvo su experiencia donde él tuvo un reencuentro con Dios. De ahí él arma su filosofía y su forma de atender a sus pacientes, lo que hoy se conoce como la logoterapia. Y él cuenta en su libro que cierta vez, hablando con la gente que estaba en los campos de concentración, cada tanto veían que un grupo era sacado, cargado a algún tren y llevado a otros lugares, o veían cuando eran entrados en las cámaras de gas, y él cuenta que alguien le preguntó, ¿dónde está Dios?, señalándole a la gente que estaba siendo matada en ese momento. Y dice que él le contesta, en la cruz del Calvario. Lo que vemos hoy que el pecado hace y nos hace doler, tiene que llevar nuestra mirada hacia arriba, hacia la cruz. Porque como dijo el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, cuando los dolores, con las dificultades que hoy te toca atravesar, quizás una enfermedad, quizás un problema familiar, quizás problemas de trabajo, quizás una ansiedad que no podés resolver dentro tuyo, quizás con una falta de futuro que no encontrás en tu vida, con tantos males que hoy arrecian en la vida humana. La contestación sigue siendo la misma. Cristo está en la cruz del Calvario diciéndote, yo vencí al enemigo. No hay mal que nos puedas enfrentar, porque cuando abunde el pecado en tu vida o las consecuencias del pecado en tu vida, el apóstol Pablo dice, sobreabunda la gracia de Dios. La cruz es un recordativo que el amor de Cristo siempre es mucho más grande que cualquier dolor que el pecado pueda hacerte pasar. Y cuando Satanás quiere influir en tu mente con tantos dolores, con tantas pruebas que te toca vivir, levanta tu mirada a la cruz del Calvario para que veas que siempre el amor de Cristo es más grande y que Él puede redimirte y puede cambiar tu vida para siempre. La cruz de Cristo cambió la historia de la humanidad también. Por años, la salvación fue vedada para la gente. Inclusive proféticamente se sabía que iba a haber 1260 años de oscuridad, donde la gente no iba a entender cómo podía ser salva. Y entonces la gente venía, pagaba indulgencias para ver si podía ser salvo, pagaba por sus seres queridos que habían muerto, porque querían ser salvos. El ser humano busca y anhela ser salvo del pecado, sentirse libre de la culpa, sentir la paz interior, sentirse pleno, el alma llena. En el año 1517, cuando Lutero pega las 95 tesis allí en la Universidad de Wittenberg, él hablaba en contra de las indulgencias, pero quizás lo que mayor recordamos de él es la justificación por la fe. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, porque todo lo que tenía que ser hecho para nuestra salvación fue hecho en la cruz del Calvario por Cristo. No hay nada que yo pueda hacer, solamente puedo aceptar lo que Cristo hizo por mí. Lutero cuenta que cuando él había ido a Roma, como todo monje anhelaba ir en algún momento en aquella época a Roma, había comprado algunas indulgencias e iba subiendo de rodillas las escalinatas de la Basílica de San Pedro, y dice que en ese momento, porque él ya estaba leyendo la Biblia para esa época, como un rayo se les cruzó por la mente el texto que dice de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá.
Y entonces Lutero dice en sus libros, se me abrieron las puertas del paraíso. El entender que yo no tengo que hacer nada, solamente tengo que contemplar a Cristo en la cruz y aceptarlo como mi Salvador. Y entonces se me abren las puertas del paraíso. Entonces puedo comenzar una vida nueva. Este entendimiento claro de lo que Cristo hizo en la cruz cambió la historia del mundo para siempre. Y un mundo que vivía bajo la esclavitud de ideas equivocadas comienza a ser libre. ¿Por qué? Porque la gente comienza a leer la Biblia, la gente comienza a conocer a un Dios distinto y comienza a ver la cruz de Cristo como el lugar donde encontrar libertad. Y el mundo cambió para siempre. Porque el hito más importante en la historia de la humanidad, el hito más importante en la historia del universo, es la cruz. Cristo muriendo por nosotros. Vamos nosotros en esta mañana a participar de los emblemas que recuerdan la muerte de Jesús. El hito más importante en la historia. Yo me pregunto en esta mañana, ¿ya aceptaste a Cristo en tu vida como tu Salvador? Porque la muerte de Cristo cambió la historia para siempre. Eso trajo libertad a un mundo que vivía oprimido, no solamente por lo que Satanás tenía para la gente, sino en el sistema de vida. La libertad que hoy Occidente tiene es resultado de la comprensión de la cruz de Cristo. Tan poderoso es el mensaje de la cruz. Es un mensaje que dice que somos libres, pero no nos quedemos con lo que vemos en este mundo. Somos libres de la esclavitud del pecado. Si Cristo es nuestro mejor amigo, si Cristo es mi Salvador, yo soy libre. No hay mensaje más poderoso y más importante que compartir este. Por eso en esta mañana quiero invitarte que si ya lo has hecho, vuelvas a renovar tu entrega a Jesús. Y si todavía no lo has hecho, que pueda ser hoy el comienzo de un cambio profundo en tu vida, entendiendo que la cruz es un antes y un después. Si aceptas a Cristo como tu Salvador, puede comenzar una historia nueva en tu vida, porque Cristo quiere hacerte verdaderamente libre. Ya hemos podido participar del lavamiento de los pies, el rito que nos recuerda, dijimos, tener el Espíritu de Cristo, que es un espíritu de servicio y perdonador. Y ahora nos toca participar de los emblemas que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Ustedes ven que tenemos aquí las copas con el jugo de la vid y tenemos el pan sin levadura que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y fíjense que el pan es sin levadura y el jugo es sin fermentar, porque el fermento en la Biblia representa el pecado y Cristo fue sin pecado, por eso pudo morir por nosotros. Entonces, estos símbolos, que son justamente esos símbolos, recuerdan la sangre y el cuerpo de Cristo. Seguramente cuando lo comas y cuando lo bebas, tiene el mismo proceso que cualquier comida que vos tomes, ¿sí? No es que tienen algo milagroso o mágico, es un símbolo. El símbolo tiene sentido cuando lo practico, yo puedo poner mi mente detrás de ese símbolo y puedo pensar en lo que significa y puedo tomar una decisión recordando lo que significa. Ahora, si yo no pongo mi mente en el significado del símbolo y no tomo decisiones, pasa como algo más. Bueno, cada uno de nosotros tiene en esta mañana esa decisión. Estos símbolos, ¿cómo van a pasar hoy por tu vida? Para que tengan un verdadero significado, vas a tener que poner tu mente en sintonía con el significado del símbolo y tomar una decisión también por Cristo en esta mañana.
Vamos a pedir la bendición de Dios sobre el pan y sobre el jugo de la vida. Nuestro hermano Timoteo va a pedir la bendición de Dios sobre el pan y seguidamente nuestro hermano Alejandro va a pedir la bendición sobre el jugo de la vida. Hablábamos del símbolo que tenemos ahora en la mano, con el cual vamos a compartir. Cuando Cristo instituye la Santa Cena, Él toma algunos símbolos de lo que ellos estaban recordando en ese momento, que era la Pascua judía, que les recordaba la salida de la esclavitud de Egipto. Ya estudiamos en la lección el trimestre pasado, ¿se acuerdan? El simbolismo del Éxodo, que es un símbolo también para nosotros de la salida de la esclavitud del pecado, ¿no? Cuando ellos son sacados de Egipto. Por eso la Pascua termina convirtiéndose en la Santa Cena nuestra. Y Cristo toma dos emblemas de allí, el pan sin levadura y el jugo de la vid que iban a compartir. En ese momento los discípulos que tomaron ese pan y ese jugo no eran conscientes de lo que estaba pasando. Estaban tomando, pero estaban mirándose con recelo. Estaban participando y había uno que ya lo había entregado por dinero y había otro que instantes después lo iba a negar 3 veces. A veces los seres humanos no somos conscientes de la trascendencia de lo que estamos haciendo. Por eso la reflexión de esta mañana fue la importancia de lo que estamos recordando con la muerte de Cristo, el evento más importante en la historia del universo, que es Cristo muriendo en la cruz. Nosotros no hemos sido testigos del momento de la muerte de Jesús, testigos presenciales. Hoy nosotros recordamos. Y cuando uno recuerda, corre el peligro de vaciar de contenido, de vaciar de realidad lo que estamos recordando. Hoy puede ser una Santa Cena más, comemos un poquito, tomamos algo y nos vamos. ¿Cuántas veces has escuchado la historia de la muerte de Cristo en la cruz? ¿Vieron cuando algo se repite a lo largo del tiempo? En la mente de los seres humanos es como que comienza a perder impacto, fuerza. Cuenta una historia de una gran ciudad del mundo donde una familia acomodada adopta a un niño de unos 8 años y lo lleva a vivir con ellos. Algo que le implica al niño un cambio fuerte en su vida. Todo era nuevo para él, la comida, las comodidades. Y otro impacto fuerte fue que ese fin de semana, por primera vez en su vida, entró a una iglesia. Nunca había ido a una iglesia, no sabía lo que era Dios, lo que era la Biblia. Disfrutó de la escuela sabática con sus pares. Y cuando estaba en la prédica con sus padres sentado escuchando, el pastor que predicaba estaba hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Y con sus 8 años, por primera vez escuchó que a un hombre bueno lo habían tomado y en un juicio injusto lo habían condenado a morir. Y no conformes con eso, lo habían castigado, lo habían torturado, y ahora lo estaban llevando a una cruz a morir. Fue de tal impacto en su vida el escuchar eso, que sus ojos se abrieron de una manera mucho más grande de todo el impacto que en esa semana había tenido, de una casa nueva, comida nueva, colegio nuevo, ir a una iglesia por primera vez. Y comenzó a mirar a su alrededor y no podía dar crédito a lo que escuchaba.
que quisieran matar a un hombre tan bueno como había descrito el pastor. Y el pastor seguía avanzando en la historia, incrementando en ejemplos e en ideas de lo que Cristo había hecho por nosotros en la cruz, y ya del asombro pasaba la indignación, porque comenzó a mirar alrededor y miraba a uno que estaba bostezando, el otro que estaba durmiendo, otro que estaban cuchicheando, y llegó a tal punto su indignación con solo 8 años que en un momento no se pudo contener y gritó: nadie va a hacer nada con este hombre bueno que quieren matar. A veces estamos tan acostumbrados a escuchar de la muerte de Cristo que ya no nos conmueve. ¿Nadie va a hacer nada con la muerte de Cristo? ¿Qué va a ocurrir momentos después que comamos esto? Dios quiera que en esta mañana algo pase a partir de que por la fe, a través de tu mente, lo que hables con el Señor en los próximos minutos, algo sea distinto en tu vida. Aquella noche Jesús tomó pan y lo partió y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Asimismo tomó la copa y le dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre en el nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor, consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Consumado es. Que como aquel día hace un poco más de 2000 años atrás el cielo se gozó, hoy el cielo se pueda gozar nuevamente, porque vos y yo le hemos abierto nuevamente el corazón a Jesús. Voy a pedirle a los diáconos que se acerquen nuevamente. Vamos a recoger las copitas con las cuales nos hemos servido en esta mañana. Y mientras ellos recogen, decíamos más temprano hoy que la fiesta que comenzó en esta mañana con el recordativo de la muerte de Cristo, con cada uno de nosotros abriendo el corazón y renovando, y quizás alguno tomando por primera vez la decisión de entregarse a Cristo y decir: Cristo, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi amigo. Vamos a continuar en nuestra entrega a Jesús en esta tarde por medio del bautismo, donde 2 almas hoy le van a entregar el corazón a Jesús. Así que quiero invitarlos para que hagamos planes de venir en esta tarde, acompañar en el bautismo, gozarnos con el cielo por estas 2 almas que hoy van a tener ese encuentro con Cristo.